Bien, vamos a comenzar con este tercer y último bloque. Mientras viene Roberto, que va a ser quien va a presentar ahora, les quiero comentar que, aviso parroquial, toda esta jornada va a estar, bueno, está grabada, está siendo grabada y la vamos a compartir con todas las personas que participaron se inscribieron, ¿no? Y en general lo vamos a compartir con quien quiera verlo. Va a estar accesible a través de una plataforma. Les voy a mostrar dónde, ¿ya? Para que lo sepan, para que quede registro. Se llama, ahí no sé si se alcanza a ver, on.uai.cl. eh, y ahí están muchas de las charlas que ocurren en la universidad y va a estar ahí en programas y ciclos. Y ahí está, ahí va a quedar como coloquio internacional de mindfulness relacional, ¿ya? Así es que lo digo para que quede registro de que va a estar disponible esta y todas las presentaciones de hoy. Y también en unos días más, luego que concluya, o sea, yo creo que ya la próxima semana les vamos a enviar un mail con cuando ya subamos los videos para contarles y además vamos a pedirle a los presentadores que quieran que puedan compartir sus presentaciones. Ya, entonces ahí van a estar los mails, sé que ha habido harto interés con distintas presentaciones. También yo les voy a invitar a los presentadores que quieran compartir también sus libros o los artículos que presentan, links, cualquier cosa que pueda servir para nutrir la conversación que se ha ido gestando aquí. Así es que eso va a estar disponible. La plataforma se llama, yo todavía no me la sé bien, on.uai.cl. On.uai.cl. Si ustedes ingresan ahora, pueden ver un montón de presentaciones, bien impresionante. Hay, por ejemplo, en la pandemia se hizo un ciclo de charlas sobre bienestar. Gracias, Angélica, ahí lo puso en el chat. Eh, en pandemia se hizo presentaciones sobre bienestar y fueron muchísimas charlas y videos muy buenos de muchos expositores. Así que le invito ahí a explorarlo. Bien, cierro el aviso parroquial. Perdonen. Y vamos a ir a la presentación de este momento. Veo que ya viene Roberto. Bueno, Roberto es el director del Magíster de Mindfulness Relacional y Compasión. Y voy a leer un poquito su... Denme un segundo. Roberto es doctor en ciencias sociales, doctor en filosofía, psicólogo clínico, formado en varios protocolos de mindfulness. Es profesor del programa de diplomado y de mindfulness. De hecho, es uno de los es el creador de este espacio que lo creamos hace ya varios años atrás, director del Magíster. Y quiero resaltar algo que no sé si todos lo saben, por eso lo quiero resaltar. Roberto editó un libro que se llama Relational Mindfulness el año 2021 de la editorial Springer. Es uno de los trabajos de Roberto muy significativos en este tema, entonces quiero resaltarlo. Y quiero invitar a Roberto a conversar y el título de la canción, el título del tema, perdón, de Roberto es Mindfulness y la apertura de la experiencia inactiva, una mirada desde la fenomenología de Francisco Varela. Así es que, Roberto, adelante. Tienes que abrir tu micro, Roberto. Sí, muchas gracias, Claudio, gracias. Como escuchan ustedes, nosotros llevamos muchos años trabajando juntos, además de con Claudio, con un equipo, pero a su vez con Claudio, yo diría que no solo hace 11 años, eh, cuando empezamos, bueno, ahora son 9 años de que se creó el diplomado, fueron 7 años previos en que estaba propuesto y no salía por la universidad, era un tema.
pero hemos trabajado antes de esos 7 años, de 10 años atrás. Entonces hay un pedazo de vida compartido y se nota a lo mejor en la coordinación que tenemos, en los temas que podemos abordar, en el amor que le ponemos, en la, no digo Bacán. adivinación, pero en la conexión. ¿Sí? ¿Perdona, Claudio? ¿Dijiste algo? Disculpa. ¿Se escuchó una voz? Bueno, está bien. Dale Entonces, nomás, sí, perdón. está bien. Voy a compartir pantalla, voy a conversar y voy a tener un PPT que lo puedo dar después, por supuesto. Y entonces pueden estar atentos, yo voy a ir hablando, tocando pequeños puntos, y quiero hacer una reflexión específica sobre mindfulness como una experiencia de inacción. Entonces eso me va a llevar a tocar varios puntos de Varela, algo de fenomenología, algo de mindfulness, y después voy a intentar de construir la típica definición de mindfulness en términos como más fenomenológicos, y después en términos personales, como una fenomenología aplicada en primera persona. ¿Qué les parece? O sea, contra la definición, como fue la primera conversación que escuché aquí hoy día en la tarde, también estaría de acuerdo, y contra la interpretación, como diría Susan Sontag. Bueno, si puedo compartir pantalla, ¿sí? Sí, Roberto. Ya. Ahí estoy. Entonces, aquí tengo el título, que es lo que ya dije, Mindfulness y la apertura de la experiencia en activa, desde la mirada fenomenológica de Varela, y esto está modificado a partir de la presentación al 9º Congreso Internacional de Mindfulness en Zaragoza, que fue ahora recién, hace 2 semanas. Estoy súper orgulloso que se les haya ocurrido ponerle Coloquio Internacional de Mindfulness Relacional, lo ha ido genial. No sé si fue Claudio el que inventó eso, pero me parece genial que le haya dado ese toque. Y el coloquio es la actividad central de una actividad, de una comunidad de aprendizaje y de una comunidad de práctica. El coloquio es donde dejamos todas las diferencias y nos encontramos. Por supuesto, podría ser con comunidad de práctica además. Robert, Entonces, ¿podrías ampliar la presentación para que se vea sí, entera? la voy a poner con la copita, ahí sí. Eso, buena. Súper. Entonces, esos son algunos de los puntos súper sintéticos que voy a tocar, ¿ya? El modelo de 3 componentes, que lo cambié ahora, lo voy a poner después de la fenomenología reflexiva. Voy a ir primero a la experiencia inactiva, a la fenomenología, de ahí caigo a la definición de mindfulness, de ahí paso a las ciencias cognitivas y hago una reflexión breve. Hay harto como tema, pero yo voy a seleccionar a veces en negrita lo que voy a ir tocando. Yo diría que aquí lo más importante de destacar, lo pueden leer después, es que la fenomenología tiene varias fases en donde se ponen en acción 2 fenomenologías. Una que se llama reflexiva, que es la que más se conoce, y otra que es hermenéutica, que quiere decir que comprende. Hermenéutica viene de la interpretación de los textos antiguos, entonces es comprender a una persona como un texto, pero más allá del texto de interpretar. Interpretar no como cuando uno critica la interpretación en psicología, sino que interpretar en el sentido de interpreterium, como una capacidad básica de comprender a otro. Ahora, aquí hay autores como Husserl, que inicia la línea Heidegger, el gran discípulo, Merleau-Ponty y Sartre, que son la línea francesa, Gadamer, que también es como en la línea de Heidegger, desarrolla la hermenéutica, y Ruiquier, que la aplica magistralmente haciendo conexiones entre hermenéutica, existencialismo, fenomenología. Él hace la síntesis. Ahora, yo diría que voy a adoptar un punto de vista de conversación, no de confrontación, no como de que aquí hay paradigmas inconmensurables. Entonces, hay un horizonte de comprensión mostrando cómo estamos, aunque ustedes no lo hayan visto así, vivimos ahí, como el burgués gentilhombre que habla en prosa y no lo sabía. Nosotros no sabíamos que vivimos en una confrontación entre el paradigma de la conciencia y el paradigma del lenguaje. El paradigma de la conciencia se vino a recuperar recién ahora, después de 1996, con Chalmers,
que escribe sobre el problema fácil y difícil de la conciencia. Searle le sigue cerca, pero yo diría que Varela retoma el paradigma de la conciencia y Kabat-Zinn está en el paradigma de la conciencia, pero ese paradigma fue cuestionado durante un siglo. Por eso no había ni siquiera psicología cognitiva hasta después de los 70. Ahora voy a ir avanzando. Dentro de este paradigma, lo que quiero representar centralmente, aparte de todos los datos, es que se trata de salir de la representación. O sea, la experiencia de ser que uno tiene cuando medita en un momento mindfulness no es un acontecimiento representacional. En cambio, en el paradigma de la conciencia, hay un micrófono abierto. En el paradigma de la conciencia, el vocabulario básico es sujeto, objeto y representación de objeto. Y cuando la mente representa, se toma como que la mente reflexiva lo es todo. Lo que quiero sostener es que mindfulness es un momento no representacional. No es una mente reflexiva, no es Rodin pensando, es una aperturidad. O sea, al salir de la representación implica que meditar es un acceso a una experiencia vivida, a un nivel prereflexivo, no reflexivo. Se puede reflexionar posteriormente. A un referente directo, sentido, preconceptualmente. Es una experiencia, no es una formulación lingüística ni representacional, conceptual. No es como las competencias que se le enseñan a la gente que son lingüísticas. Es un nivel previo a la competencia lingüística, es una entrada al sentir que yo estoy implicado en el mundo. Creo que a ese nivel actúa mindfulness y ahí está su efectividad. Este es un panorama, un mapa, no pretendo que sea asimilado completamente, pero quiero que entiendan que nos movemos dentro de un esquema en el siglo XX al XIX, ahí dice 1900, hasta cuando aparece el problema de la conciencia, después del 70, en que los esquemas son referencia y sentido. En cambio, en la modernidad previa, 1500 y tanto, 1600 a 1900, todo el vocabulario es sujeto, objeto, representación de objeto. Por ejemplo, Freud hablaba de las representaciones, aunque dijo inconscientes, pero siguió hablando de representación. Y eso se llama la tradición del reflejo, aquí a la izquierda lo ven, se llama correspondencia mente-espejo. Lo que quiero sostener es que meditar te saca de la mente espejo. Por ejemplo, cuando dice que los pensamientos no son los hechos, es que no reflejan, sino que se trata de darse cuenta que son un fenómeno que me pasa a mí, pero que no, eso no quiere decir que yo estoy en correspondencia con la realidad. Eso en el MBCT queda muy claro. Mi tesis es la siguiente, que la filosofía se puede entender y la ciencia como haciéndose cargo, como en una división del trabajo. La ciencia está por los referentes, toda la ciencia. Y la filosofía, Husserl, Heidegger, Gadamer, Sartre, Merleau-Ponty, Ricoeur, están siempre buscando el sentido. Entonces el tema es cómo conjugar una teoría no monofactorial, sino que bifactorial, o sea, que cruce sentido y referente. Pero eso implica que para que haya sentido, tiene que haber referente directo, porque si no, el referente se alcanza después de una teoría previa del sentido. Entonces, toda esta discusión que hubo al principio del coloquio, cuando se dice, no queremos que yo te mande a ti o te imponga o te instruya con una definición, quiere decir que el sentido no puede ser vivido previamente. Tiene que emerger de una experiencia y ahí se construye sentido. Si el sentido es previo, está gastado, no sirve, no es propio. Quiero mostrar entonces que se puede entender mindfulness como el acceso a un referente directo, que también es investigado en tercera persona. La epistemología tiene relación con representaciones privilegiadas. Estamos diciendo, no queremos ir por la representación privilegiada. ¿Cuáles han sido las representaciones privilegiadas? Bueno, en Descartes era el pensamiento, en Locke es los sentidos, en Kant es una síntesis de pensamientos o analiticidad y empiria. Todo este mundo kantiano se expresa después en la ciencia normal, que se llama empirismo lógico.
Entonces, cuando Varela enfrenta el problema de la ciencia a la tercera persona, se está enfrentando a este modelo que está centrado en la representación privilegiada. ¿Qué es la representación privilegiada? Es lo siguiente, es creer que el único acceso válido a la experiencia o a la realidad o a lo que haya que comprender en lo humano está dado por la ciencia y por la evidencia. Fíjense que aquí hay una discusión con respecto al endiosamiento que podemos tener de ciertas formas científicas, aunque estemos aprendiendo mucho de la neurociencia en este momento. La idea es decir que la experiencia humana implica el cruce también con el sentido, no solo con los referentes, porque los referentes basados en representaciones privilegiadas están cuestionados, están indeterminados. Eso quiere decir que no son privilegiados. Ahora, el empirismo lógico busca esa representación exacta, busca la referencia, se llama la concepción y idea de teorías, es el verificacionismo. Lo que nosotros queremos investigar es no solo verificar, como cuando tú estás en mindfulness, tú descubres. Descubrir quiere decir que yo no sé lo que tú me vas a decir. Verificar es que yo te exijo que sepas lo que yo ya te digo que tienes que haber vivido. ¿Y quiénes rompen con esto? Rorty rompe con las representaciones privilegiadas, se llama el linguistic turn, giro lingüístico, y usa tres autores, a Wittgenstein, segundo, a Quine y a Sellars. Estos son los héroes de los años 50, 30-50, empezó en el 30 al 50 a romper eso. 53-69, Quine, pero hasta el 2000, y el mito de lo dado más o menos en 56-97, aunque él murió casi en los 90 ahora. Estos héroes cuestionan, son los que hacen que haya un cambio de paradigma. Rorty retoma esto. Lo que yo quiero mostrar es que el trabajo de Varela está basado en Rorty, o sea, Rorty ataca la representación, ataca la epistemología, entonces Varela se cuelga de eso y saca una conclusión en la línea de Rorty, pero diferente. En vez de ir por la hermenéutica, él va por la escuela mayámica, por la meditación, por el gran carro, por el budismo. Yo no quiero ir hacia ese plano necesariamente, quiero decir que en esa misma línea podríamos hablar de mindfulness y también de mindfulness relacional. O sea, romper con esa idea de pura teoría o conceptualidad. Ahí tenemos a Quine, básicamente la relatividad ontológica es la tesis que voy a usar para reformular el modelo de mindfulness. Rorty, que habla de los dogmas del empirismo, de la interpretación radical, de la indeterminación de la referencia, o sea, se rompe el modelo de la referencia absoluta de la ciencia, la exactitud. El mejor ejemplo cercano a nosotros sería Maturana, por ejemplo, objetividad en paréntesis. Sellars rompe con la idea de que hay algo dado, sino que lo relaciona con que hay un lenguaje en el cual se entiende lo que está dado, y que se llaman razones, no son causas. Podríamos conversarlo en otro momento, pero no es lo mismo el espacio de las causas que el espacio de las razones. Eso también puede abrir discusión respecto de nuestras teorías de causa, no solo aristotélica, sino que la noción de causalidad en Oriente. Tenemos mucho que reflexionar. A lo mejor nosotros nos articulamos por entendimiento de razones. Son distintos juegos de lenguaje. Entonces, el holismo y significado, o sea, el significado entendido en forma global, ese entendido como que se sale de la referencia, se sale de la representación privilegiada, se critica el fundacionalismo, que es creer que hay un núcleo fundacional, como que hay una creencia absoluta. El mindfulness, ¿qué es lo que te dice? Que no puedes tener una creencia absoluta sobre ciertas cosas, que es relativo, o sea, está en consonancia con esto. El fin de la epistemología sería como el fin del fundacionalismo y un paso a la hermenéutica como conversación. El paso que hace Varela, si bien busca apoyo en la filosofía oriental, es que él dice que hay que comprender significado, que hay que interpretar. Imagínense lo que trae a la meditación. Entonces vamos desde la ciencia normal, que es donde está la epistemología y la confrontación, la lucha, sería igual que en política, hacia una ciencia revolucionaria, que es el momento en que se rompe un paradigma, no hay un nuevo paradigma, y en ese momento se produce una etapa de conversación, de hermenéutica. Yo diría que en vez de política de príncipes bárbaros, hay política de princesas, lo diría metafóricamente, o sea, de conversación. La hermenéutica
donde tenemos a Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Gadamer, Riquet, los que ya nombré, tomados de Rorty, implican una elección de ser, o sea, un vocabulario, así como Sartre habló de la elección de ser como elegir. La elección de vocabulario significaría que elegimos otra manera de hablar que el vocabulario extensional de la tercera persona en ciencia. Elegimos también el vocabulario de las personas, que es intencional con S, o sea que pueden hablar de cosas que, mirados de la ciencia, podrían parecer como casi ficcionales, pero que expresan la subjetividad. Abrir el vocabulario significa que hay una elección, no solo extensión, sino que intención. Y el paso de fuera de la representación, que es lo exacto, representar solo lo referencial, es el paso al sentido. Varela entra en eso y ahí está la enacción. O sea, la enacción es como está basada en Husserl, pero creo que tiene una gran influencia de la hermenéutica de Heidegger, que no está explicitada. Ahora, mindfulness tiene una definición básica operacional que hemos conocido a través del modelo de Shapiro, y el modelo Shapiro inicialmente y posteriormente Shapiro, Siegel y Neff han ordenado como este modelo de los 3 axiomas, le han llamado. El enunciado central, prestar atención de forma particular intencionalmente en el momento presente sin juicio. Pienso yo que si lo tomamos desde la relatividad ontológica, no como una definición absoluta, tendríamos que decir que lo que tiene sentido no es decir por qué objetos están los términos de una teoría, sino que cómo se interpreta o reinterpreta en una teoría de fondo, cómo se comprende en otro background. Yo creo que un background inicial es la fenomenología, pero si entramos a la fenomenología tenemos que entrar al significado dado por la persona en primera persona, en el contexto de una relación con una segunda persona. O sea, en el sharing, en el compartir en mindfulness, por ejemplo, cuando te preguntan cómo es tu experiencia, si adoptas la posición fenomenológica, redefinirías la definición básica que da mindfulness. Preguntarías cómo lo entiende la persona, y de eso quiero hablar a continuación. Estos son los 3 elementos que se encontraron, y estos confluyen en la repercepción. Mirado desde Varela, la repercepción creo que es, en Shapiro, es como el sacarle el cuerpo al problema de la conciencia, como que percepción sobre percepción, como niveles lógicos, como fuera de la caja, como metaniveles. En cambio, entrar en la persona significa que ella tiene una conciencia, pero no adentro, sino que abierta. En vez de repercepción, yo diría conciencia, con este mecanismo de repercepción, pero guiado por acciones y por sensaciones, o sea, modulado motrizmente. Esa es la enacción. Bueno, la repercepción ya lo dije, no soy mis pensamientos, por ejemplo, no estoy en una percepción de reflejo de la realidad, sino que mi mismo fenómeno perceptual está co-creando el mundo. Si salimos de la fenomenología tradicional, tendríamos que cuestionar que la fenomenología está todavía orientada a objeto. En cambio, la experiencia de ser no es un objeto. Cuando Kabat-Zinn habla de experiencia de ser en la primera sesión de su modelo, no es conciencia de objeto, es algo más. Esto nos pone en contacto con el estado de abierto, con el awareness, darse cuenta de cuerpo presente, como dice Varela. O sea, tenemos una conciencia o una fenomenología con un tipo de conciencia de objeto que se llama reflexiva, donde está la intencionalidad, etc. Pero desde Heidegger tendríamos una fenomenología hermenéutica, prereflexiva, con experiencias, con autocomprensión, ateórica, con intuición hermenéutica, la vida no es objeto, con un tipo no objetivante de reflexión que podría ser una especie de reflexión atenta, que no es lo mismo que reflexión, es con atención. De modo que entrar en la fenomenología y en la microfenomenología que se sigue de Varela, creo yo que implica asumir esta discusión y posteriormente cuando se descubre que Husserl también tiene una etapa genética, confluir con Heidegger, pero no es hacer la epogé que todo el mundo hace, que incluso Varela en su planteamiento dice que es entrar como una conciencia reflexiva. No es la conciencia reflexiva en mi posición. No es como un ejercicio de retórica medieval entre monjes,
es una práctica, no es un juego de avalorios, como diría Hermann Hesse. Ahora, las ciencias cognitivas, para llegar a la inacción, suponen primero que hay diversas etapas para explicar lo que significa la cognición, desde la cibernética inicial hasta una cibernética de segundo orden, que sería la inacción. Estas son las etapas desde un Big Bang que se distribuye en un campo interdisciplinario y supradisciplinario. Que hoy día está muy de moda la inteligencia artificial, que estaría al medio, pero también está la neurociencia, la epistemología, la psicología cognitiva, la lingüística. Y las capas concéntricas son como una explosión que tiene réplicas. La primera es la cibernética, el cognitivismo, el conexionismo, donde está, por ejemplo, Maturana, Varela, y la otra etapa es cuando entra Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre, la fenomenología, como el paradigma que podría englobar a la práctica mindfulness. Tenemos el cognitivismo, tenemos el conexionismo, tenemos la enacción y el dinamicismo, que es la formulación integrada. Y rápidamente, ¿de qué se trata entonces? De salir de la tradición. Cuando viene el giro lingüístico, se pierde el espíritu, aparece el concepto, se pierde el alma, aparece la mente, el cuerpo da lugar a la conducta. Recuperar esto supone que en vez de concepto tenemos sentido preconceptual. La meditación ocurre en ese nivel, con la mente encarnada y con un cuerpo vivido. Ese es el paso más allá del giro lingüístico. Esta es la respuesta al nihilismo desde Varela. Entonces, ¿cuál es mi reflexión? Voy a adelantarme ahora y voy a cerrar. Mi reflexión es que en este esquema de la forma de ser en el mundo de Heidegger, pasamos de la comprensión, interpretación al enunciado. Primera persona comprensión, segunda persona, tercera persona enunciado. Interpretación segunda persona. Podemos entender que hay una manera de ir desde lo práctico atencional hacia lo constatativo teórico. Creo que la definición de Kabat-Zinn está en lo constatativo teórico. O sea, pasamos del sí mismo moderno a un sí mismo relacional. Si damos el paso que estamos proponiendo en mindfulness relacional, pasamos a ese nivel. O sea, pensamos que la conciencia es prereflexiva, que la comprensión es prereflexiva, que la conciencia reflexiva es un derivado, que cuando Varela dice ser, está diciendo un ser en un trasfondo disponible, que se recupera en momentos de indisponibilidad a través de la práctica mindfulness. No está hablando de una concepción de presente a los ojos como un objeto frente a una mente que se lo representa. Entonces eso cambia la definición, porque tendríamos que decir que la conciencia está en una comprensión prereflexiva de primera persona y segunda persona, y no de tercera persona. Y eso llevaría a una conversación, a un puente entre la fenomenología reflexiva, que todavía usa Varela y que usan en general las personas que recurren a la fenomenología, en mindfulness incluso, a pasar a pensar en una conciencia más bien hermenéutica, en confluencia con una fenomenología genética, que es la tercera etapa de Husserl. ¿Qué se sigue entonces? Se sigue lo siguiente. La atención es reformulada como repercepción, pero es guiada motrizmente o modulada por la acción comunicativa. No es percepción solamente de objeto. La intención es operativa. Operativa quiere decir en el mundo, no reflexiva, es prereflexiva. Y la ética no deliberativa es equivalente a la actitud, que yo no delibero, me conecto con ese nivel preconceptual. En base a eso, habiendo redefinido en un marco de referencia de fondo, podríamos decir, ¿y cómo lo dirías tú? ¿Cómo es en tus términos? ¿Cómo es para ti estar percibiendo? ¿Cómo es para ti estar atento, momento a momento? ¿Cómo es tu intención? ¿Cómo te conectas con otro? ¿Cómo es cuando tú tienes acceso a una ética no deliberativa y sientes compasión, no porque lo pensaste, sino que porque lo sientes? Bueno, ese es el planteamiento que les dejo. Y esto podría seguir, pero aquí lo termino entonces, en aras del tiempo. Muchas gracias. Tengo que dejar de compartir pantalla. Dejo de compartir.
Gracias, Robert. Mucha información que creo que va a también dar lugar a más conversación, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí, sí, gracias, Roberto, por lo que compartes. Y podemos dar espacio breve para Jan, Una por si mini quiere pregunta. comentar algo, sí, y yo voy Jan, a cerrar con una cosita chiquitita. Dale, Jan. parece que Jan quiere decir algo. Hay una nota en la versión español del libro de Varela, de Cuerpo Presente, donde parece explicar el término en acción, ¿En qué pero que tal página? vez está mal. ¿En qué página? En la página 176. ¿Ya? ¿En qué nota abajo? ¿La 5, la 6, la 7, la 8? La primera, el neologismo en acción traduce el neologismo inglés en En action. action. ¿Qué te parece eso, Roberto? Porque ahí se habla como de representar un papel. En act en inglés es como, Hacer un como yo lo acto, entiendo, una ¿no? actuación. Claro, es como representar un papel. ¿Qué te parece eso para Me parece explicar que lo de eso Varela? pone el acento en la acción. En action es acción. Y eso cuestiona la diferenciación que tiene Kabat-Zinn, que separa ser de hacer. Porque quiere decir que no tiene una concepción de la acción que no sea instrumental. En cambio, la enactuación y la acción enactuada, que es como la representación, pero que es aquí. Yo voy al teatro, soy un niño, y hago mi representación cuando soy niño, por poner el ejemplo, que no es que me represento el teatro cartesiano dentro de la mente, sino que tengo que actuar. Ah, Y cuando yo o sea, es algo actúo, integrado. Es es algo como integrado, representar un papel, pero de una manera integrada. es un modo de ser en el mundo, y que yo creo que trasciende la idea de una acción dramatúrgica, porque no es una actuación dramatúrgica nomás, es de verdad, es más que la enactuación en el teatro. Yo me juego la vida en la actuación, estoy en juego, me angustio de verdad si me angustio. Entonces, Claro. entonces bring forth, dice un poquito más abajo de lo que tú leíste, dice, traduce la forma bring forth, que se llama traer a la mano, traer al frente. Y esto lo usa Carl Tom, lo tomó Maturana, Varela, usan esta expresión, que es como traer un mundo a la mano. O sea, cuando tú hablas esto, trajiste este mundo a la mano, y no estaba, hace un minuto no estaba esto, salió Correcto. de la nada, Claro. es una Claro, maravilla. entonces es todo integrado. No es que yo represento un guión que está No, aparte de mí, no, no, en no, un teatro que es aparte de mí, sino que no. está todo integrado. Sería como que el yo de mis circunstancias, aunque parezca trillado decir de Ortega y Gasset, no es como yo y allá mis circunstancias, sino que yo soy en el mundo. Eso. Vale, gracias, Bueno, gracias, tal gracias. vez es poquito, pero ya tuvimos un mini diálogo. Me aclaró, gracias, gracias, Gracias Roberto. a ti, Jan, gracias. Claudio, adelante tú y hay que seguir, lo siento. No, está bien, está bien. Creo que en honor al tiempo, como Sí, quedan 10 minutos, claro, correcto. puedo, no, está bien, puedo quizás decir un par de cosas en esta conversación que pueden ser como continuación, más que tengo una presentación completa, pero no la voy a poder dar completa, pero sí quizás entrar en conversación. Me parece como más interesante ahora. O habrá otro momento para presentar. Y quizás tomando un poco la inquietud de Jan y todo lo que ha dicho Roberto, me gustaría decir un par de cositas nomás sobre el tema de que presenta un gran desafío poder indagar en prácticas contemplativas sin caer en reduccionismos. Creo que Alejandro también lo planteaba cuando presentó. Y es fácil caer en reduccionismos. Hay una perspectiva que también Roberto mencionaba, ¿no? Que ha sido como la perspectiva
tradicional desde la cual la ciencia ha abordado la investigación, ¿no? Como de tratar de conocer desde una perspectiva objetiva. Yo soy alguien que observo la experiencia y lo miro como si la experiencia ocurriera fuera mío. Es lo que Roberto mencionaba como la tercera persona, ¿no? Yo adopto un lugar desde el conocer y miro hacia afuera, y afuera ocurren fenómenos que yo describo con objetividad. Bueno, eso es muy cuestionable. Creo que si uno lee el libro de Cuerpo Presente, uno puede intuir, y lo hemos leído muchas veces, ¿no? Como que gran parte de la discusión de Varela es contra la mirada moderna y representacional, ¿no? Como con esa visión de mundo. A mí me gusta siempre poner el ejemplo del museo. A lo mejor me lo han escuchado varias veces, pero cuando uno va a un museo y mira un objeto, por ejemplo, no sé, un cacharrito araucano, mapuche, va al museo pensando que está conociendo algo de la cultura mapuche. Y uno lee la descripción y, bueno, se hace una idea, una representación. Imagino cómo va a haber sido usar ese jarrito, ¿no? Pero se nos están quedando fuera muchas dimensiones de la experiencia. Si tú ves el jarro mapuche, no estás viendo para qué servía, cuál era el sentido emocional de ese jarro, cuál era el sentido de la relación de una persona con otra, estás dejando afuera el medio ambiente, varias de las cosas que decía Alejandro. Entonces, siendo muy directo, la mirada objetiva, moderna, corre el riesgo de ser muy simplista, ¿no? Como que deja fuera el 80% para enfocarse en el 20%. Y lo que hace Varela, que me parece genial, es que incorpora una dimensión que no estaba siendo incorporada al mirar desde la tercera persona, ¿no? Que es la dimensión de la propia experiencia. Toma ahí la tradición fenomenológica que habla Roberto y trata de establecer un puente. Es decir, no tenemos que desechar el conocimiento objetivo y necesitamos incluir la experiencia. Esto, en general, es importante, pero es crucial cuando indagamos las prácticas de mindfulness o cuando indagamos un ámbito donde la propia experiencia está siempre en juego. Entonces, ahí hay una tremenda genialidad, ¿no? De decir, bueno, cuando, tomando la pregunta de Jan, la inacción es una manera de salir de la representación, es de salir de la cabeza, ¿no? Es salir desde el creer que conocer es hacernos una imagen de algo, para incluir una dimensión activa o inactiva que implica, como decía Roberto, estar en el mundo. Que conocer no es solo tener una definición, sino que es tener una experiencia viva con otros en el mundo. Ahí hay una dimensión performativa, ¿no? Como de creación. Y bueno, y ahí creo que es un punto bien crucial, porque todo el planteamiento como neurofenomenológico, neuro tomando la tercera persona, ¿no? Puedo observar lo que ocurre, incluyendo lo fenomenológico, que es la experiencia de lo que hablaba, por ejemplo, Alejandro, propone una mirada integrada, es decir, tengo que mirar estas dos dimensiones para entender un fenómeno, no solo los potenciales evocados, o no solo el conocimiento objetivo, sino que también tengo que darle espacio a la experiencia vivida y a lo que la persona está reportando, ¿no? Entonces ahí desarrolla el planteamiento neurofenomenológico que se basa y en una cosa que a mí me parece hay como un pivote, una cosa nuclear muy central en la idea de que no hay una separación mente-cuerpo, ¿no? En la tradición moderna, la mente representa y el cuerpo vive,
¿no? El cuerpo es un objeto, es como el paradigma computacional, ¿no? Está el hardware y el software. Hoy día incluso con ChatGPT la metáfora sigue siendo la misma, ¿no? Es como representaciones por un lado y corporalidad separada, distinta. Entonces Varela integra estas dos dimensiones. Y, y hay algo que un poco el planteamiento que quería compartirles, se basa en un trabajo que hicimos con Roberto y con Pablo Fosa, la necesidad de pasar como de una mirada en activa, desde lo que plantea Varela, a una mirada en activa relacional. Porque Varela integra la primera con la segunda persona y hace un puente, pero deja fuera o no desarrolla la segunda persona. Entonces, si me permiten, voy a mostrarles una imagen, solo una imagen para tratar de ilustrar esto, que es esta, ¿no? Esta imagen que es el planteamiento de Varela de cuerpo presente. Pero queda no desarrollada la segunda persona, lo cual es un tremendo desafío para la investigación, es un desafío teórico y es un desafío práctico porque, como decía Roberto, hay una experiencia muy rica que se vive cuando hacemos grupos, cuando estamos en psicoterapia, cuando nos conectamos con un otro. Y esa dimensión puede quedar fuera si no la tematizamos, ¿no? Si no le ponemos nombre, queda oculta. Y el planteamiento que queremos compartir a partir del artículo que después les podemos compartir también es una mirada en activa relacional, que no deje fuera ni la tercera ni la primera persona, pero que incorpore la segunda. Ese es el planteamiento. Ahora, ¿cómo aterrizamos esto? Yo sé que hasta ahora a mí me quedan pocas neuronas, ¿no? Pero creo que hay un gran desafío en los tiempos que quedan. Yo escucho a Alejandro y veo que está aterrizándolo, ¿no? En poder llevar, por ejemplo, investigación a contextos naturales. Yo aquí tengo el ejemplo de aplicar mindfulness y autocompasión en un consultorio, por ejemplo, y tener una mirada que tenga estas características que trate de incluir la primera, la segunda y la tercera persona. Y en algo que estamos desarrollando aún, en incluirlo en la humanidad compartida, desde una perspectiva en activa relacional. Y aquí tenemos un planteamiento, no lo voy a desarrollar ahora, pero donde pueda haber interacción entre personas, donde uno pueda mirar aspectos objetivos, hacer entrevistas fenomenológicas y también indagar en la relación, ¿no? Y aquí tenemos como un diseño en una primera etapa para poder ir haciendo esto. Esto es un desafío, todavía no está hecho, ¿no? Pero creo que trata de abordar esta gran complicación que implica integrar, ¿no? La primera, la segunda y la tercera persona. Bueno, voy a dejar aquí de compartir. Espero haber logrado expresar algo de lo que quería compartir. Y damos quizás paso a una pregunta o un comentario. Veo ahí a Loreto. Muy feliz de poder escucharte, Loreto. Hola Claudio, muchas gracias. Igual Hola. feliz de escucharlos a ustedes. Que me pasó algo mientras los escuchaba en este paso de lo inactivo a lo no activo relacional, y la importancia de esta comprensión somática del mundo, ¿cierto? Esta comprensión desde el cuerpo del mundo. Me vino a la mente este paso también como desde Piaget a Vygotsky. No sé si hay alguna como analogía, donde Piaget decía que la experiencia en el mundo, desde del tema sensorio-motriz, nos permitía después hacernos conceptos, ¿cierto? La experiencia concreta me permitía hacerme conceptos del mundo. Y después Vygotsky decía que en esta experiencia en concreto y lo que yo me representaba al mundo, había un mediador que era un otro. Me pasa eso, escuchando esto de como de la importancia de la comprensión somática. Hay otro autor que habla de la comprensión somática del mundo, de la comprensión desde el cuerpo del mundo.
que es mediada con un otro, ¿cierto? Que cómo comprendo somáticamente también tiene que ver con la experiencia de un otro en mi vida. Entonces me pasa esto de escucharlos, me lleva también a esta necesidad como de ir integrando estas miradas desde la filosofía, desde el mindfulness, desde lo relacional, desde la psicología, desde la humanidad compartida que presenta Claudio. Entonces quería agradecerles como la reflexión filosófica, que creo que también es importante, desde la psicología cognitiva o el constructivismo social. Entonces me pasa eso, como que se me mueven muchos esquemas y ir haciendo estas relaciones entre distintos paradigmas, y cómo lo enactivo o cómo la comprensión somática, cómo lo social, cómo la humanidad compartida lo podemos ir integrando en algún modelo explicativo de nuestro ser y vivir en el mundo. Gracias, Loreto. Robert, ¿quieres comentar? Y yo Sí, también quiero algo, decir algo después, sí. algo, por supuesto, sí. Si quiere habla tú, yo espero, no hay ningún problema. Dale, dale, dale. Bueno, yo pienso que lo que dice Loreto es súper atendible en el sentido de que se tomó desde la psicología lo sensorio motriz como una etapa que se supera por el preoperacional concreto, por el operacional concreto, por la operación formal. Entonces, hay un modelo empírico lógico en Piaget que todavía no está conectado con la lectura genial que hace del mismo nivel Varela, que toma los sensomotriz como un fundamento, no como una etapa de la acomodación y asimilación que uno diría con los juegos de estructuralismo del estructuralismo de Piaget. Ahora, si eso se complementa con la mirada de Vygotsky, por supuesto que aparecería, es bien bonito, fíjate lo que me hace pensar lo que tú dices, como que yo podría llevar la zona de desarrollo próximo de Vygotsky a que es crucial en la mindfulness que haya un otro que te acerca y te facilita. Vygotsky justamente lo que hace es sacar, como Bakhtin también en Rusia, la oposición entre lo individual y lo colectivo. Entonces ellos van a la mediación, que no es solo lo colectivo eliminando lo individual, y no es el individualismo tampoco. Entonces ahí yo creo que uno podría poner una concepción relacional que en términos fenomenológicos sería una intencionalidad operativa, y la intencionalidad operativa podría interactuar con esto de la función de desarrollo próximo, del contacto con el otro, porque está situada desde la enacción, desde la mente corporizada, no en el cuerpo, en el mundo. Entonces está relacionada con otro. Claro, pero Vygotsky deja fuera el cuerpo igual, entonces, Por eso digo por que hay eso es una tan bonito incorporar el complementación. cuerpo, claro. Claro. Por eso que uno aporta lo social, el otro lo corporal, y Ujú. Varela podría uno hacerlo interactuar. Ahora creo que las posiciones como constructivistas o enactivas, o lo que llaman realismo interno, son todos como efectos de Glaserfeld, que rompió con este modelo de la representación o de la correspondencia. Entonces aparecieron estas maneras. Y creo que el aporte en el sentido mediador de Varela, con su no constructivismo, sino que con su enacción, podría ir más allá de lo que hace el construccionismo y el constructivismo, porque aporta el referente directo, lo que tú cuestionas ahí diciendo que le falta el cuerpo, ¿verdad? Pero no lo toma solo en un término reductivo como sensorio motriz, como una etapa, sino que lo toma como una manera de ser en el mundo. O sea que estamos mediados sensomotrizmente para estar en el mundo. Hay un autor, Roberto, que se llama Kieran Egan, que él plantea un modelo de educación imaginativa. Yo creo que en algún momento lo comentamos en el diplomado, se los comenté. Él plantea que la primera comprensión del ser humano en el mundo es una comprensión somática del cuerpo, pero no es una comprensión que se supera cuando aparece el lenguaje, sino que siempre está presente la comprensión somática del cuerpo, y que finalmente, después de que pasamos por distintas formas de comprender el mundo, volvemos a lo somático. Cuando ya hemos pasado por la comprensión tal vez desde el lenguaje, una comprensión filosófica, él plantea que terminamos en una comprensión irónica, y la comprensión irónica está muy relacionada con el cuerpo. Bueno, se Interesante. abre un diálogo que podemos continuar en otro coloquio. Tal vez prepara una presentación y
y puedes tener espacio para que nosotros tomemos esto y Claudio puede exponer más largamente su propuesta, no solo como comentario, porque vamos a tener 3 coloquios en el año. Digo en serio, Loreto. Sí, armemos más Esta es instancias una de como las esta. presentaciones posibles. Sí, sí. Yo quisiera hacer un pequeño apéndice y quizás ya ir cerrando en honor al tiempo. Resueno con lo que traes, Loreto, y también con muchas de las presentaciones de hoy, que creo que hay un gran esfuerzo y una intención de generar integración, una necesidad de generar integración en distintos planos: corporal, conciencia, psicología, medio ambiente, relación con la naturaleza. Estamos como buscando maneras de ensamblar cosas que han estado como disociadas. Y yo solo quería compartirles que veo un camino desde las prácticas contemplativas, que viene desde mindfulness, que se ha entendido bastante individualmente. Y aquí hay como un esfuerzo por mirarlo de otra manera, como mirarlo socialmente. Y quizás un sueño sería tener en un tiempo más una psicología social contemplativa. Una psicología social contemplativa que vea el fenómeno de la contemplación no como un fenómeno individual, sino como un fenómeno relacional y social. Entonces creo que eso está todavía por hacerse. Y es muy bonito pensar que podemos ir para allá, o bueno, podemos ir para otros lados también, pero quizás un sueño es generar una mirada contemplativo social, que no esté disociado y que esté incluido también lo corporal en eso. Está muy bueno. Perdona, Claudio, sí, lo encuentro genial. Y yo insisto, por ejemplo, lo hemos conversado muchas veces, que yo, aparte del término en acción relacional que se usó en ese artículo, yo sigo pensando que lo que abre el camino es una fenomenología social, como lo hemos discutido varias veces juntos con otros. Creo que la fenomenología social puede abrir el camino, pero tiene que ser una fenomenología social que reconozca la encarnación, o sea, que sea relacional y encarnada. Y creo que ahí está mindfulness. Está súper interesante. Bueno, tendremos que hacer una segunda parte, parece. Bueno, quiero agradecerles por su tiempo. Estamos pasados 9 minutos. Gracias por su tiempo, por la presencia que han compartido. Gracias a los expositores. Está aquí Alejandro, Roberto y bueno, los que estuvieron antes. Y vamos a seguir en conexión. Les vamos a todas las personas que se inscribieron, les vamos a compartir cuando ya estén los videos subidos y les vamos a compartir material también. Y esperamos que, y ese es un poco el espíritu, como decía Roberto, de estas instancias de coloquio, que es encontrarnos, resonar juntos y que aquí no termina nada, sino que estamos en camino. Muchas gracias. Gracias Robert, gracias Alejandro, gracias a cada uno y cada uno. Julia, Bernie, Loreto, Lore, Cristóbal, gracias Claudio. Buen jueves, buen viernes, buen fin de semana. Gracias. Bien. Bueno, gracias a ti, Claudio, y a todos los que están acá ahora. Sí, Gracias. Muchas gracias, estuvo buenísimo. muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Muchas gracias. Claudio y Muy Roberto, bien. como felicitarlos de cómo han hecho crecer esta casa hermosa de Mindfulness Relación. Muy bonita cómo crece su casa de Mindfulness Relación. Y muchas gracias por estos espacios. Gracias Bernardita. Gracias, Bernardita. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.